Bienvenidos estudiantes a la semana 10 correspondiente a la semana 4 del proyecto 1 sobre la función cuadrática, vértice, máximo y mínimo de la parábola para tercero bachillerato. Buenos días estudiantes de tercero bachillerato, sean bienvenidos a esta nueva semana de clase, la última del proyecto 1, donde aprenderemos qué es la función cuadrática, cómo calcular su vértice y cómo determinar los intervalos donde es creciente y decreciente. Para ello, ustedes tienen esta de explicación de la clase, recordando que las fórmulas generales de la función cuadrática representando por esta manera, donde cada coeficiente tiene una letra, es decir, A, B y C. Ustedes en la función cuadrática van a determinar los intervalos de donde tiene un máximo y donde tiene un mínimo, donde más adelante voy a explicar con el ejercicio para que ustedes identifiquen cómo saber cuando directamente en la función, al solo mirarla, ya saben si hay un máximo o un mínimo. Primero, para determinar el vértice ustedes tienen esta fórmula. Los valores de x se encuentran con esta parte de aquí, que es menos b sobre 2a. Y los valores de y con esta fórmula, que es 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Esta misma parte de y va a servir para encontrar máximos, ¿ok? En esta misma fórmula. Ahora, para determinar intervalos de una función cuadrática, ustedes siempre van a tener que la parte que decrece en la parábola es la que viene de aquí para abajo, es decir, hasta donde topa el vértice. Y la parte que siempre crece es desde donde parte el vértice para arriba, es decir, hacia el lado positivo. Entonces, si a es mayor a 0, la función es cuadrática estrictamente decreciente en el intervalo menos infinito, es decir, que parte desde aquí hasta donde esté el vértice. Y es creciente en el intervalo desde donde parte el vértice hacia positivo infinito, como ven acá. Obviamente aquí están usando solo corchetes, pero si la parte cerrada, esta parte abierta también se puede representar con paréntesis, que es lo que yo voy a explicar más adelante. Ahora, si la función en el coeficiente a es menor que 0, es decir, si la parábola es invertida hacia abajo, es estrictamente creciente en el intervalo menos negativo hasta donde esté el vértice, es decir, aquí es creciente porque está en la parte invertida y es decreciente desde donde parte el vértice hacia abajo, es decir, hacia el lado positivo. Entonces, en el siguiente ejercicio tenemos la explicación de cada paso. Tenemos la siguiente función cuadrática, x al cuadrado más x más 1. Aunque usted no ve los números, ya sabe que cada uno vale 1. Entonces, a vale 1, b vale 1 y c vale 1. Por ende, las coordenadas se van a determinar en base al valor de cada letra. Ya tenemos la fórmula, entonces donde esté cada letra usted va a reemplazar los valores que ve aquí. Respetando los signos, ya sabe que negativo, usted al dividir va a seguir obteniendo negativo y así sucesivamente hasta convertir las fracciones en decimal. Recuerden que esto lo van a insertar en su calculadora y estos son los valores del vértice. Es decir que aquí en esta altura va a tener el vértice la gráfica. Pero para graficar es necesario que usted esta misma función le dé diferentes valores en x. Es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por ende, la misma función se va a reemplazar y el valor que obtengamos al final va a ser el valor de cada uno en y. Ejemplo, si esto vale menos 2 elevado al cuadrado va a ser 4 más 2, porque esto sigue siendo menos 2, es decir, negativo 2, 4 menos 2, ahí va 2, más 1, 3. Entonces tenemos que el primer valor en y es 3. Y así sucesivamente usted va insertando en la calculadora tal cual usted ve en la ecuación y va a reemplazar con los valores de la tabla en x y va obteniendo cada valor de y, como vemos en esta parte. Ahora, con respecto al ejercicio relacionado del proyecto sobre el movimiento de la pelota, que van a revisar en la semana 4, tenemos esta función. Van a realizar el mismo proceso anterior que el ejemplo, pero aquí ustedes ya no van a solamente determinar cuál es el vértice, sino que van a identificar dónde está la parte creciente y la parte decreciente. Obviamente, el vértice marca una frontera. Les voy a poner una línea para que ustedes vean. Esta es la frontera que marca el vértice, ¿ok? Entonces, de aquí para acá hay un crecimiento, porque está en la parábola invertida. Es decir, esta parábola es creciente desde 0 hasta la parte donde está el vértice, que es 5.
Entonces, desde 0 hasta 5 es creciente. Obviamente aquí hay un intervalo cerrado o hay un intervalo abierto. Es lo que quiero que ustedes observen bien. Como la parábola se mueve en función de y, aquí ustedes no están viendo desde 0 porque la parábola sigue creciendo de lado y lado. ¿Qué quiere decir? Que esto es creciente desde el infinito negativo, porque está yéndose para abajo, desde el infinito negativo hasta el 5. Es lo que vimos en la regla anterior. ¿Sí ven? Es creciente desde infinito negativo hasta donde esté el vértice. Y es decreciente desde el 5 hasta lo que es el infinito negativo también. ¿Ok? Aquí no está yendo hacia el infinito positivo porque se está yendo hacia la coordenada de abajo. Entonces eso tienen que tener en cuenta y a continuación voy a explicar las actividades de refuerzo. En la actividad de refuerzo ustedes tienen una función cuadrática como esta que tenemos acá. Ustedes van a tener que darle valores en su tabla de valores y reemplazarlos en la X para después obtener el valor de Y. Obviamente esto es lo que marca el vértice. ¿Por qué? Porque dice que es decreciente sobre el intervalo que tenemos acá. Es decir, este punto en común van a tener tanto la parte creciente o decreciente, es decir, que este es el vértice a la altura de 0. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Es decir, si esto es donde se ubica, menos 10, menos raíz de 10, 5, significa que ustedes lo ingresan a la calculadora y le va a dar negativo 0,63, si no me equivoco. Entonces, a la altura de 0, pongan 0,0,63, esa va a ser la coordenada. Entonces, una vez que ustedes visualicen esto, van a determinar cuál es la parte creciente y decreciente, pero ya en gráfica, tal cual hemos observado aquí en el ejercicio. Entonces, les voy a explicar ahora la parte de máximo y mínimo para poder culminar la clase. En este caso vamos a utilizar lo que es el ejercicio del proyecto para determinar el máximo y el mínimo. En el primer ejemplo tenemos que el mínimo está representado por una función cuyo signo siempre va a estar con positivo en el primer coeficiente, es decir, a mayor a 0. Por eso va a tener un mínimo. En el caso del máximo es cuando la función inicia con un coeficiente negativo, es decir, a menor que 0. Por eso va a tener un máximo cuando la parábola es invertida. Para ello tenemos la fórmula de determinar el vértice en ambos casos, la cual está dada por el XY, donde X se representa con menos B sobre 2A, como esta fórmula que vemos, mientras que para el máximo está determinada para Y, que es 4AC menos B al cuadrado sobre 4A. Esa es la fórmula que coincide también para poder determinar en esta función del proyecto sobre la velocidad del movimiento de la pelota. Cada uno de los coeficientes tienen una letra que representa la función del trinomio. En este caso el trinomio está incompleto. Por eso la letra C vale 0. Entonces cada letra tiene un valor. A vale menos 6, B vale 60. En este caso si A es negativo 6 significa que la gráfica va a tener un máximo, porque eso determina la regla. Y en el caso de C ya sabemos que le damos valor 0 porque no está completo el trinomio. Para determinar el máximo es la misma fórmula que utilizamos para hallar Y, que es 4AC, y donde estén las letras A, B y C vamos reemplazando con los valores del trinomio. Es decir, A vale menos 6, C vale 0, menos B al cuadrado, que es menos 60 al cuadrado, sobre 4A, es decir, 4 por menos 6. Todos esos valores los vamos insertando en la calculadora, tal cual está escrito. 4 por menos 6 por 0 menos 60 elevado al cuadrado igual menos 3600 dividido para 4 por menos 6. Eso va a ser igual a 150. ¿Qué quiere decir? Que el punto máximo de la parábola está en 150 en el eje Y. Entonces, esta es la respuesta, la cual coincide con la parte de la respuesta final sobre el vértice. Muy bien, estudiantes, una vez explicada la parte del máximo y mínimo, todo lo que acabo de mostrarles van a tener que trabajar con este ejercicio de la actividad 1. Recuerden que esto es un solo ejercicio, sino que aquí están divididos el vértice en dos partes. Recuerden también de indicar si tiene máximo o mínimo, dependiendo de cómo es la parábola, si es invertida o si es normal. Y así hemos concluido la clase de hoy.
Entonces, estudiantes, nos vemos hasta una próxima ocasión. No olviden de suscribirse al canal para tener información inmediata sobre los videos y a la página de Instagram @servitesisGYE para asesorías de proyectos de innovación. Nos vemos hasta una próxima semana.